Bienvenido a Conversaciones Rockeras. Buenos días, buenas noches, dependiendo del horario donde tú nos veas. Bienvenidos a una nueva emisión de Conversaciones Rockeras. Hoy vamos a tener un disco que cumple 40 años de ser lanzado al mercado internacional. Y si tú ves mi playera, ya sabes de qué disco vamos a platicar. Hoy vamos a platicar de Peace of Mind, el famoso disco de Iron Maiden, lanzado el 16 de mayo de 1983. Peace of Mind este año cumple 40 años y la verdad es un gran disco que genera mucha controversia, tal vez mucha polémica, pero también genera mucho gusto para los fanáticos de Iron Maiden y también para los que no son fanáticos de Iron Maiden, pero que les gusta el heavy metal. Peace of Mind representó muchas cosas para Iron Maiden. Primero, fue el primer disco donde toca Nico McBrain sustituyendo a Clive Burr y también es el primer disco donde Bruce Dickinson debuta como letrista y finalmente contribuye en la composición de Iron Maiden. Aparte, hay más detalles que vamos a ir platicando de a poquito. Bueno, primeramente vamos a platicar de la portada. Todo el mundo sabe que la portada la hizo el famoso ilustrador Derek Riggs, que durante muchos años trabajó para Iron Maiden y regresando al arte, perdón, otra vez lo voy a poner aquí, pues vemos a Eddie encadenado. La idea fue de Steve Harris en equipo con Rod Smallwood, que era es el manager de Iron Maiden, y realmente no sabemos cuál fue la idea central de la portada de Peace of Mind. Si ustedes ven un poco las cadenas, podríamos inferir o deducir que fue porque Bruce Dickinson tenía un pequeño litigio con su antigua banda Samson, que no podía recuperar sus derechos de autor para participar como letrista de Iron Maiden y compositor. Finalmente, Dickinson llegó a un convenio con sus antiguos compañeros que la verdad quedaron muy enojados, muy ardidos, como decimos en México, muy enchilados, porque Dickinson se fue a trabajar a Iron Maiden, pero pues la verdad fue la mejor decisión que pudo tomar Bruce Dickinson. Bueno, finalmente Dickinson recupera sus derechos como compositor y es el primer disco donde da rienda suelta a su imaginación, a la poesía, a la letra de Dickinson que se ve en muchas de las canciones de Iron Maiden. Eh, como les digo, es el primer disco donde debuta Nico McBrain, que venía de una banda francesa que se llama Trust, y Nico McBrain era fan, era admirador de Iron Maiden, era muy amigo también de Clive Burr y pues conocía perfectamente a la banda. Y cuando surge la fricción entre Steve Harris y Clive Burr, el candidato inmediato para sustituir a Clive Burr fue Nico McBrain. Pero antes de que empecemos a platicar de lo que fue Peace of Mind, es importante que recordemos un pasaje que es en relación al conflicto que hubo entre Steve Harris y Clive Burr. Resulta que Iron Maiden en el año de 1982, en el verano del 82, estaba recorriendo Estados Unidos, estaban tocando con grupos como Judas Priest y Scorpions, estaban pues disfrutando de las mieles del famoso Number of the Beast, pero todavía no eran un grupo estelar, eran un grupo telonero, abridor, y pues aún no llegaban al reconocimiento de estrellas en los Estados Unidos. Y hay una actuación ahí en San Luis, Missouri, donde se pelean Steve Harris, bajista de la banda, y Clive Burr, el famoso baterista, que en paz descanse. Bueno, hay un momento donde Clive Burr empieza a tocar más lento en San Luis, Missouri, y Steve Harris se enoja, lo voltea a ver y de repente ya eran unas peleas tremendas y ahí tenían que poner la paz Bruce Dickinson, Adrian Smith y Dave Murray. Bueno, finalmente, pues Steve Harris le dijo a Clive Burr que pues ya no quería que él siguiera en la banda. Clive Burr se enojó
y entonces había como una inestabilidad en Iron Maiden y finalmente Claiborne da un paso al costado, se aleja de la banda y entra Nico McBrain. Bueno, Nico McBrain pues ya tenía cierto bagaje musical en el mundo del rock porque tocaba en Trust y anteriormente había tocado con un guitarrista que se llama Pat Travers. Bueno, y con Pat Travers su estilo era muy bluesero, entonces tenía una muy buena base rítmica, muy sólida, utilizando muy bien el bombo, el ride, muchos ritmos de acompañamiento, matices. Nico McBrain, la verdad es que le sobraba calidad por estar en Iron Maiden. Pero Rod Smallwood, el manager de Iron Maiden, todavía contrató a un asistente para que puliera el estilo de batería de Nico McBrain. ¿Quién es ese famoso asistente que contrató Rod Smallwood, que digamos sería como un coach de batería? Pues fue el famoso baterista Steve Gadd, que ha tocado con muchas bandas de jazz rock, maneja muchos estilos, y Steve Gadd se dedicó en cuerpo y alma a ir puliendo el estilo de Nico McBrain con la idea de que Nico llegara perfectamente aceitado para tocar en el disco de Peace of Mind que Iron Maiden va a grabar en las Bahamas. Bueno, y Steve Gadd pasó mucho tiempo con Nico, practicaron muchas técnicas de batería, logró que él se soltara, que no tuviera tanta presión y que a la hora de trabajar con metrónomo no hubiese ningún problema para Iron Maiden. Y claro, eso se ve mucho en este disco, que tiene cosas muy interesantes de batería. Por ejemplo, a Nico McBrain le pidieron que hiciera una entrada parecida a la famosa canción de Rainbow, Stargazer, y se le ocurre a Nico McBrain hacer una entrada para Where Eagles Dare, que era uno de los temas principales de este disco, y incluso Bruce Dickinson le dijo, oye, ¿por qué no utilizas pedal de doble bombo y haces unos redobles, unos fills? Pero Nico McBrain dijo, yo descarto esa idea, yo no necesito un pedal doble, yo con un solo pie puedo hacer lo que ustedes requieran para el efecto de doble bombo, no se preocupen, yo voy a hacer una gran entrada. Entonces McBrain estuvo practicando mucho tiempo esa entrada de Where Eagles Dare y finalmente le quedó una joya de entrada de feels en esta canción que les menciona de Peace of Mind. Bueno, y fuera de eso, pues también Nico se le ve todo el estilo en canciones como The Trooper o bien Son and Steel, Still Life, y así nos podemos seguir con más cuestiones de batería. Regresando un poco al tema central. Este disco cuando sale, resulta que a muchos fans de la banda no les gustó porque estaban acostumbrados al sonido de Number of the Beast, que pues fue un cañonazo para Iron Maiden. Mucha gente se quejaba de que en este Peace of Mind resulta que pues no había punch, tocaba la banda más lento, decía, no, pues es que esto no es Iron Maiden, no nos gusta. Ya sabemos que los fans de Iron Maiden somos muy celosos, somos muy críticos, no nos gusta de primera lo que normalmente presentan, se requiere de muchas oídas escuchadas del disco hasta que finalmente te entregas a la banda y dices, sí, sí, sí me gusta este disco. Bueno, pero también hay que recordar, para tocar heavy, no es tan necesario tocar tan rápido. Eso es un error que luego algunos melómanos no entienden. Simplemente recordemos que Black Sabbath en alguna época de su trayectoria musical tocaba muy lento, pero eso los hacía muy pesados. Y este disco de Peace of Mind, la verdad es que tiene mucho estilo, aunque no son canciones tan frenéticas como en el disco anterior de Number of the Beast, son canciones muy disfrutables, de una gran belleza, de grandes matices musicales. Simplemente Revelations es una canción que es una joya de Iron Maiden, hasta la actualidad está en el set list del grupo. Regresemos un poco al arte, miren, esta edición que les presento es una edición mexicana del mismo año que sale, y si ustedes la ven, vemos aquí la contraportada. Estas ediciones hoy son muy codiciadas por los coleccionistas. La voy a abrir tantito para que apreciemos algo. Bueno,
Ahí venían las letras, ¿no? Y venía finalmente el grupo ahí como en una cena, sentados en una mansión esperando la cena para degustarla. Y es que en un principio Iron Maiden consideró llamar a este disco como Comida para el Pensamiento, pero eso no le gustaba mucho a Rod Smallwood, decía que le faltaba un poco de gancho al título y finalmente cambian ese Comida para el Pensamiento por Peace of Mind, pieza mental en un español sencillo. Bueno, entonces, pues esto del famoso Gatefold o que se abriera el disco así, pues le da un atractivo especial a este disco porque aquí pues venían las letras de Iron Maiden. Yo recuerdo que en el Number of the Beast que salió en México, nunca venían las letras más que en la versión importada o en las reediciones que han salido en los últimos tiempos. Finalmente, pues toda esta ilustración de Derek Riggs, la verdad es que es una belleza de diseño y hasta el día de hoy es muy apreciada por los fans y sobre todo estas ediciones mexicanas donde se apreciaba el disco escultura y estos discos sacados por EMI, que en realidad pues sí tienen su belleza. El disco abría del lado 1 y Where Eagles Dare fue traducido como Donde las águilas se atreven. El segundo tema era Revelations, el tercero era Flight of Icarus, que le pusieron el vuelo de Ícaro, normal. El cuarto tema que cerraba el lado 1 era Die with your boots on, muere con las botas puestas. El lado B del disco empezaba con The Trooper, que en español fue traducido como Corcel de Guerra, y obviamente pues de Trooper pues hay infinidad de artículos, como esta taza que aquí les muestro, que es un tema emblemático de la banda. El segundo tema del lado B era Still Life, aún vivos. El tercer tema era En busca del fuego, Quest for Life. El cuarto tema era Sun and Steel. Y el quinto tema era To Tame a Land, domando a la tierra o dominando a la tierra. Bueno, así de sencillo esta era edición de 1983. Hay que decir algo importante para la gente de México. Peace of Mind es el primer acercamiento de Iron Maiden con su público mexicano, porque si ustedes andan como en los 50 y tantos, no me dejarán mentir, por allá de los 80s, en el 83, cuando algunos de ustedes iban en primero o segundo de secundaria, Iron Maiden vino a México de gira promocional. No hubo conciertos, simplemente hubo un recorrido en algunas televisoras y estaciones de radio, prensa escrita, y Iron Maiden fue supuestamente a hacer una firma de autógrafos a Gran Bazar, allá por el Toreo, y fue a otra tienda ahí por Avenida Universidad, por Plaza Universidad, y la verdad es que se perdió el orden, nunca hubo esa firma de autógrafos, la gente se desbordó por el fanatismo que había por Iron Maiden en esos años en México, y pues ya sabemos que el rock estaba prohibido y que vinieran estrellas de primer mundo, pues era increíble. Y también en algunos programas de Televisa no los quisieron entrevistar, pues porque los consideraban satánicos, pero hubo otros donde sí pudieron entrevistarlos, como en Canal 11, Conecte, Sonido, revistas de la época, dieron una cobertura total a la primera visita de Iron Maiden, que si mal no recuerdo vino Steve Harris y Adrian Smith, vinieron a darse la vuelta por México, a tratar de saludar a los fans y prometieron regresar. Finalmente, pues la primera presentación de Iron Maiden en México tardó mucho tiempo en darse, fue hasta el 2 de octubre de 1992, una fecha histórica en el Palacio de los Deportes, pero aún así en el 83 recordamos esa famosa visita. Bueno, repasemos los temas. El lado 1 empezaba con Where Eagles Dare, donde las águilas se atreven, que ya les platiqué de la gran entrada de batería de Nico McBrain. Luego seguía Revelations, que era una canción basada en el hinduismo, en el misticismo, en la cultura egipcia. Iron Maiden ya empezaba a aproximarse a ese tipo de
de cuestiones, sobre todo Bruce Dickinson como letrista y este filósofo ateo Aleister Crowley, que Dickinson lo seguía mucho, y muchas de sus ideas de Crowley, Dickinson las plasmó en canciones de Iron Maiden, sobre todo en este disco y en el famoso Seventh Son of a Seventh Son. Bueno, después seguía Flight of Icarus, que pues obviamente está inspirada en la mitología griega, en Ícaro, y Die With Your Boots On, un tema pues ponchado, pesadón, pero pues que a algunos no les gusta, pero esta canción de Die With Your Boots On viene en el famoso Live After Death, el disco en vivo que grabó Maiden. El lado 2, bueno, pues The Trooper, el corcel de guerra, la tropa, como le quieran decir, que es un tema clásico de Maiden hasta el día de hoy, que por ahí habla de una, no estoy seguro si es de la batalla de Crimea, es una letra muy histórica, pero pues hay referencia a Rusia en la letra. El segundo tema era Still Life, que también es pues, un tema así lento, pues de gran belleza. Y luego viene una joya progresiva, Quest for Fire, que normalmente Maiden no la toca, pero es ya como que desde ahí empezaban a ver indicios progres. Luego viene Son and Steel. Y Son and Steel es una canción basada en un novelista japonés. Se llama Yukio Mushima, que era un novelista japonés quien vivía con los samuráis. Y la letra trata supuestamente de una revolución que no salió como él esperaba y finalmente él decide decapitarse frente al ministro de defensa japonés. Versión de Bruce Dickinson. Y obviamente, pues estos datos que les estoy dando vienen en este famoso libro de Bruce Dickinson, en su biografía, donde Dickinson describe mucho de las canciones que grabaron en este disco. Para él fue muy importante porque, como les digo, fue el primer disco donde él ya tuvo libertad de trabajar para Maiden y uno de los primeros temas donde finalmente compone la trilogía Dickinson, Adrian Smith y Steve Harris es Die With Your Boots On. Ese es el primer tema que ellos tres componen. Obviamente Peace of Mind, pues qué les digo, fue una gran gira, fueron 180 conciertos en tan solo 8 meses, la verdad un tiempo récord, y obviamente pues le dio un posicionamiento a Maiden como no lo había tenido en mucho tiempo, y pues ya después de esto vendría probablemente su obra cumbre, el famoso Power Slave, pero pues este disco de Peace of Mind la verdad es que es de una calidad musical impresionante. Y pues, ¿qué más les puedo yo decir, amigos? No se lo pierdan, traten de escucharlo. Los que piensen que es un disco malo de Iron Maiden, pues yo les recomiendo que abran un poquito el oído, porque sinceramente vale mucho la pena escucharlo. Y bueno, hoy quisimos hacerle un homenaje a Peace of Mind, que cumple 40 años. Qué rápido pasaron 40 años. Imagínense, en 1983, pues había sido campeón del mundo Italia en el Mundial de 82 de España, un año antes de que sacaran Peace of Mind. Por estas fechas de verano, de primavera, se celebraba el famoso Youth Festival en Estados Unidos. En fin, había muchos acontecimientos en el mundo en los 80s y obviamente una de las fuerzas emergentes del rock era Iron Maiden. Bueno, amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Les mando un afectuoso saludo a todos ustedes. Escuchen rock en el formato que sea. Suscríbanse, no dejen de ver los programas y a toda la fanaticada de Iron Maiden, Up the Irons.